Muy buenos días. Qué placer estar con ustedes. Soy el Action Coach Jairo Lizarazo. Hoy continuamos con el ciclo virtual de conferencias enfocadas a empresarios y el reto que todos estamos afrontando hoy y que nos ha generado el COVID-19. Solo quiero recordarles que esta semana tuvimos dos espectaculares conferencias enfocadas al ser, a cómo trabajar el ser. Tú sabes que ustedes saben como para los que nos conocen, para los que son nuestros clientes, nuestra fórmula de éxito, pero el coach Ignacio Ortiz y la coach Marinés Morán hablaron de dos cosas muy interesantes, como fue el nivel de conciencia y la generación de hábitos súper útiles. Pero bueno, no nos demoremos más e iniciemos con este tema que está enfocado al hacer. Y el hacer y el hacer es algo que siempre hemos dicho que tenemos que tener un enfoque y algo muy interesante. Solo les quiero comentar algo muy rápido. Además de mi formación en varias áreas del conocimiento, durante muchos años tuve la oportunidad de manejar organizaciones tanto nacionales y multinacionales en varios países, con roles como líder, como director o CFO de finanzas, como contralor. Fui responsable de varios centros de manufactura, tal vez uno de los más grandes de unas empresas alemanas donde estuve. Y hoy solo quiero resaltar el común denominador que tenemos todos como miembros de la gran familia de Action Coach, que es nuestra pasión y siempre está enfocada a ayudar a empresarios a alcanzar sus sueños. Como siempre, al igual que lo hacemos diariamente cuando estamos trabajando con empresarios, iniciamos colocando nuestra mente un poco más abierta, en modo lista, como decimos, para recibir nuevos inputs, elementos de juicio, y por eso inicio con esta frase que resalta lo siguiente. En toda crisis o cualquier otra variable, si quieres tener éxito, acepta tu responsabilidad y aprende que no es nada más que hacernos cargo de nosotros mismos. Y en este momento, como dueños de empresa, ustedes son los líderes y se espera muchísimo de ustedes, de sus empleados, sus clientes y proveedores. Ellos están mirando muchísimos, porque algo que no podemos olvidar es que son generadores de bienestar y que hoy está obviamente amenazado. Vivimos nuestro día a día lleno de incertidumbre, pensando en cómo estamos hoy como empresarios, recordando tal vez cómo habíamos llegado con nuestro negocio y se nos aparece esta crisis. Y creo que con alguna sorpresa seguimos por todo lo que escuchamos de cómo está avanzando todo esto. Y terminamos probablemente la mayoría de los empresarios preguntándonos qué pasará con mi negocio, habrá un nuevo consumidor, habrá una nueva economía, cuándo habrá un nuevo normal. Es decir, como pueden ver, hablamos muchísimo y alrededor de clientes, por obvias razones. Nos preguntamos si hay mercado o habrá uno cuando retornemos a lo que llaman ahora todos el nuevo normal. ¿Será posible que con todo lo que el COVID-19 ha afectado a todos podamos cuantificar o predecir el tamaño de este futuro mercado que vamos a encontrar? Nos preguntamos si mi demanda la voy a poder recuperar. ¿Qué estrategias puedo usar para enfrentar todo este nuevo mundo que se nos está apareciendo? Entonces, la primera cosa es preguntarnos claramente para qué puedo usar las finanzas. Lo primero que quiero resaltar es que las finanzas te dan un toque de realidad bastante grande. Aquí no hay ideas, solo hay datos y hechos expresados en flujos de dinero. Y la verdad, la mayoría de las cosas tienen que ver con finanzas. Y para ello quiero recordarles lo básico, los famosos 4 operaciones fundamentales que todos hacemos, que ustedes como empresarios comprar, vender, cobros y pagos. Y por eso lo que hablamos cuando hablamos de finanzas, hablamos de flujos de efectivo. Y dependiendo de cómo manejes esas operaciones, en especial su manejo en época de crisis como estas, vamos a tener una vida más fácil o más complicada. Entonces, ¿por dónde iniciamos? Pues como dicen en mi tierra, por el derecho, hablando de quién me compra, el consumidor. Y para eso
quiero apoyarme en que analizar el consumidor, hay muchas fuentes. Hoy hay muchas fuentes, no todas creíbles, desafortunadamente. Pero esta empresa, McKinsey, es reconocida por su rigurosidad en sus inputs y análisis. Por eso quiero aprovecharme de esta encuesta hecha a consumidores en muchos países. Aquí voy a tomar el ejemplo de México. Para los que estén interesados, les puedo compartir la dirección. Lo acaban de hacer, la acaban de publicar. Y solo quiero darle más foco a esta charla. Al final de mi presentación, como les digo, podemos tener algunos datos donde la puedan ver. A través de toda la encuesta se muestra que la mayoría de los consumidores mexicanos, como te digo, están en todos los países, han experimentado una disminución en los ingresos y ahorros en todos los hogares. Eso es obvio, debido al COVID-19. En específico, al preguntársele por su nivel de confianza en la recuperación de la economía, en esta gráfica, como pueden ver acá, se muestra que menos de un tercio de los mexicanos son optimistas sobre una rápida recuperación económica después del COVID-19. La mayoría están inseguros o pesimistas de una gran o de una rápida recuperación. Esto es el ambiente que nos vamos a ver. ¿Qué más dice esta? El consumo esperado por categoría. Aquí lo que vemos es que el COVID-19 está conduciendo a una disminución de las expectativas de gasto en casi todas las categorías, excepto comestibles, como pueden ver. Esto es comparado frente a los anteriores hábitos. Mira todo lo que va a cambiar, va a disminuir. Impresionante. ¿Qué esperamos del consumidor? Más allá del COVID-19, los consumidores planean reducir las actividades de contacto, las de one-to-one. Cómo viajar y comprar en centros comerciales y tiendas físicas. Es decir, esto marca una tendencia y como empresarios debemos estar preparados. Este es el ambiente que nos espera. La crisis del COVID-19 en algún momento acabará, pero estamos seguros y todos tenemos de que su impacto seguirá afectándonos. Aquí ya cabe preguntarnos, ¿nuestro cliente sigue siendo el mismo que teníamos seguro y conocido antes de este proceso? Y viene la pregunta que todos nos hacemos, ¿hasta cuándo? Hay muchos estimados. Aquí nuevamente yo quiero usar una fuente en la cual considero que es independiente y simplemente quiero es como la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur, está avalada, es bastante, hay muchas fuentes que desafortunadamente no son. Y todas al final de cuento difieren en cuanto a la fecha final de cuándo va a terminar. Algo que sí están de acuerdo es que los efectos de esta crisis para los negocios tendrán efectos de varios meses adelante. Mi interés aquí al mostrar esto, y es de una fuente seria, como les digo, es darle una perspectiva a lo que estamos hablando. Pero nos ayuda a entender cosas básicas, que aún estamos a la mitad de la crisis. Es decir, ahora, como pueden ver, aquí se confirma que este fin de semana teóricamente llegamos al pico en México. Pero habrá un final teórico nuevamente. Llegaremos al tope este fin de semana, pero solo hasta la segunda semana de junio iniciamos un final de contagio. Es decir, una variable más que nos dice que debemos evaluar nuestros propios escenarios como empresarios para que no nos tome por sorpresa. Recordemos lo que nos pasó al inicio de esta crisis. Ahora sí, podría decir que solo hay solo puras preguntas. Aquí, después de todos estos datos estimados, es muy normal que tengamos este tipo de preguntas, porque hay algo claro, la incertidumbre estará entre nosotros, en nuestros negocios, por un tiempo más, y es aquí precisamente que las finanzas nos van a orientar. Entonces, financieramente, la incertidumbre, ¿con qué cara se nos va a presentar? Y es de lo que vamos a hablar. Como pueden imaginar, nosotros no tenemos claridad de cómo viene este nuevo consumidor. Entonces, lo principio, lo que teníamos vendiendo, lo que teníamos hablando con nuestro cliente, posiblemente ya no esté. Y esta es la primera situación que nos va a pasar, el desbalance entre ingresos y egresos. Y aquí, para apoyarme y entender mejor esto, quiero hablar un concepto muy simple, financiero. O la verdad, varios conceptos. La primera, todos buscamos tener una empresa rentable, pero es igualmente importante, y desde Mastro lo entendimos todos,
que es que también sea líquida. Pero entendamos estos conceptos también. La primera, el flujo efectivo. No es nada más que la película de ingresos y egresos, pero es ahí donde se presenta el desbalance. Y la liquidez es la capacidad que yo tengo de pagar en el corto plazo mis costos y mis gastos. Así de simple es lo que nosotros tenemos. Entonces, la pregunta es cómo evaluar este posible desbalance. Entonces, yo me apoyo aquí de estos dos temas que hemos hablado financieramente para hablarlo. Tenemos el flujo efectivo, es simplemente si yo recibo más dinero de lo que gasto, tengo un flujo positivo, que lo tengo aquí en las ejes vertical, en el eje vertical, y si yo no tengo más gastos de los que ingresos que recibo, tengo un flujo negativo. Pero viene el concepto de liquidez. Cuando iniciamos el negocio, ustedes recuerdan que hablaban del capital de trabajo. Es precisamente de esto. Yo lo formo. Cuando empiezo, posiblemente tengo un préstamo, tengo un banco, tengo un inversor o algo que me permite. Entonces yo tengo liquidez alta, pago sin que tenga ingresos, baja, es decir, no tengo todo lo que necesito pagar, pero que me permite, combinando los dos, evaluar lo que vamos a encontrar. Y que la verdad, si lo piensan bien, eso fue lo que encontramos al inicio de esto. La primera, si yo tengo flujo efectivo, digamos, estoy en el mejor de los mundos. Es decir, mi negocio empezó nuevamente con pie derecho. Mis estimados de ingresos se están dando. Y si yo tengo liquidez alta, por eso tengo este suministro de energía, de dinero, me permite a mí ser todavía mucho más y cambiar mis prioridades. Ya no tengo que enfocarme tanto a luchar por el ingreso, sí tengo que cuidar, posiblemente recuperar a mis grandes empleados, los empresarios claves, o empezar a cuidar con más cariño a mis clientes. El problema empieza cuando mi flujo, cuando reinicio la operación, yo tengo más egresos que ingresos. Es decir, aun cuando mi liquidez es alta, en algún momento se me va a acabar esa liquidez porque no la estoy recuperando en el día a día. Y aquí vale la pena empezar a recordar. Parte fundamental de este flujo efectivo está afectado por las condiciones de crédito que nosotros estamos dando. Y no me diga de aquellos que tenemos que reiniciar, aquellos empresarios que tienen que reiniciar sin liquidez. Es decir, lo poco o mucho que tenía en estos meses o semanas que no tuve ingresos, pues lo acabé. Entonces acá es donde, analizando este tipo de cosas, tenemos que tener muy claro hacia dónde caminamos. Porque lo más importante es que no nos vaya a tomar por sorpresa esto. Al preparar este plan de relanzamiento detallado, claramente debemos desempolvar algunos conceptos muy sencillos que tenemos que enfocarnos como estos que estamos hablando. Ahora, yo les hago una pregunta y por favor me levantan la mano. Hay algo fundamental en esto de la liquidez. ¿Quién hoy considera o quién al principio de la crisis tuvo 4 semanas de liquidez? Es decir, se acabaron mis ingresos y tuve la oportunidad de conocer o de saber que podía operar al menos 4 semanas. Levanten la mano los que tuvieron esa capacidad. Bueno, aquí lo más importante es entender, es algo normal, que hay un estudio, desafortunadamente en Latinoamérica no hay muchos estudios, hay un estudio en Estados Unidos, que en promedio las empresas tienen liquidez para 27 días una vez se corten los ingresos. Ese es algo que nos vuelve a llamar la atención. No siempre estamos preparados para este tipo de momentos. Pero bueno, la pregunta que se pueden estar haciendo con este análisis es cómo mitigar este desbalance. Y desde finanzas te damos simples inputs a ver si te sirven y te amplían tu criterio de lo que viene. La primera cosa, ya aprendimos más que nunca que el efectivo es el rey. Creo que a esta altura de la crisis es muy claro eso. Por eso debemos evaluar anticipadamente cómo será su comportamiento con nuestras variables, con la realidad que tenemos cada uno en nuestros negocios. Y es aquí que viene la primera de las dos recomendaciones. El flujo efectivo. Con un objetivo muy simple, nada más, disponibilidad de dinero y con reconocer mis hábitos de dinero. El formato no importa. Ya sabemos que es un registro organizado de estos flujos. Y es clave en sí por el objetivo de mostrarnos la disponibilidad del dinero.
y nuestros hábitos, obviamente, como hablamos. Pero ¿por qué es tan importante el flujo de efectivo? Al pronosticar tus ingresos y presupuestos, yo evito problemas, así de simple. Hemos escuchado, tenemos que tener un plan. El primer plan empieza con un flujo de efectivos. Segundo, al calcular la cantidad de efectivo que tendrán negocios al principio del mes o cuando iniciemos, los pronósticos de flujo de efectivo pueden actuar como una advertencia temprana. Eso es lo más importante, evitar nuevas sorpresas. Esto puede ayudar a identificar la necesidad de un préstamo o sobregiro o con mucha anticipación. Y por último, cuando regresemos a lo que llamamos la nueva normalidad, todos vamos a necesitar fondos. Y eso lo vamos, si no lo hacemos desde ahora, no esperemos a tener el problema. Ya escuchamos a Brad Sugar al inicio del COVID, que empezó con unos 11 pasos para manejar la crisis, donde decía, los bancos prestan cuando no lo necesitamos. Este es el momento en que podemos ir al banco y prepararnos para este momento que nos puede pasar. La clave, obviamente, es que el informe de efectivo sea semanal. Y yo quiero recordarles algo que tal vez hayan escuchado. Cuando hay crisis, las ventas son vanidad. Las ganancias es la cordura y el efectivo es la realidad. No pretendamos que medir ahora, vender sin tener los efectos del cobro. Es algo importantísimo. El efectivo es lo que me va a enfrentar a mí. ¿Qué debe contener el flujo? Muy rápido, ventas probables, use escenarios, no te vayas con un solo número, trabaje al 50, es estimado al 70, al 90. Claramente tienes que los plazos de pago proyectados incluirlos y obviamente los costos, aquellos que me permiten. ¿Cómo estimulo el flujo de caja? La verdad es que en este momentico no piensen en algo diferente de ventas a corto plazo. Corto plazo es que me paguen a una semana o algo. No esperemos 2 meses o algo porque eso es. Y para eso, tome riesgos, dé garantías, facilite más la venta, pero no dé plazos. Olvídate de eso en el momento de crisis de reiniciar. Para los clientes, definan nuevos modelos de ingresos y precios. Claramente puedes encontrar tarjetas de fidelidad, tarjetas de regalo, es decir, hay un mundo de cosas nuestros. Claramente, por lo que hemos visto también, busquen nuevos productos y servicios. Hay mucha gente que está cambiando. Tu cliente tal vez no es y ya necesite algo. Seas creativo. Claramente también enfoque mejor tus gastos de marketing. Este es el momento de entender más que nunca algo que tu Action Coach siempre te dice para lo que son nuestros clientes, que diariamente lo hacemos, que todo tu coach es experto, es realmente en probar y medir. Tienes que tener un beneficio cuando haces una inversión de gastos de marketing. Y claramente, y yo lo digo en el mejor sentido, hay que buscar clientes porque no todas las empresas van a sobrevivir si no se preparan. Ustedes que están trabajando hoy, seguro sí lo van a hacer en esto. Ahora, el segundo y último que queremos recomendar, el punto de equilibrio, es algo fundamental. Ya saben, el punto de equilibrio es el punto donde yo ni gano ni pierdo, pero entiendo, tengo aquí. Y aquí aprendimos algo muy claro desde Mastro, el peso grande que tienen mis costos fijos. La verdad, los costos variables, si yo no tengo venta, no los tengo en teoría, pero los costos fijos sí me permiten. Entonces recordemos cuando decidimos invertir en una oficina que no debía tener, una renta que tal vez podíamos hacerla menor. Y sí, el peso de los empleados. Y es donde debemos preguntarnos qué es lo que más tenemos que tener. El margen de contribución, que el punto de equilibrio es algo que nuevamente tu Action Coach todos los días te dice, esto para nuestros clientes esto es familiar, porque lo hacemos. Pero aquí algo más importante que todo es que el margen de contribución es el que me permite a mí negociar. ¿Y por qué? Porque es flexible, porque me da agilidad. Y así, imagínense, donde todos los costos, incluidos los fijos, voy a decir una contradicción, sea variable. Eso es lo que hemos aprendido hoy a manejarlos. Y para eso tenemos que entender la temporalidad de los costos. Los costos variables, tanto en el corto, mediano o largo plazo, es flexible y susceptible de negociar. Los costos fijos, por eso es tan importante, al inicio, cuando yo me comprometo, la capacidad de maniobra es mínima, pero a medida del tiempo yo tengo que entender y ya entendimos durante esta crisis que debemos negociar y que deben convertirse en el largo plazo en, si no completamente variables, en semivariables. ¿Y cuál es la variable que me permite a mí que yo sea flexible? La venta. Entonces, todo es lo que tenemos que mirar.
Pero hay algo, cuando empezamos a hablar de costo, algo que siempre decimos en Action Coach, no sacrifique costos que afecten su diferenciación. Es algo en el cual tú haces diferente, es algo que no puedes hacer que manejes. Para ir terminando, aprendizajes que quiero que se lleven hoy. Recomendaciones. El efectivo es rey. Ya lo vivimos, hoy lo aprendimos. Ahora son tiempos de planeación de corto plazo, con ejecución a largo plazo. Por eso, nuevamente, tan importante anticiparnos, tener un plan. Ya lo decía Alberto Reverter en su presentación, no hay ningún sentido que yo tenga una medición si no hay un plan. De por sí es una contradicción también, pero bueno. Sus dos mejores herramientas, simples, flujo de efectivo y punto de equilibrio. Antes de reiniciar nuevamente con tu negocio, entienda en qué problema está, entienda qué es no tener clientes, entienda qué es lo que el cliente ha cambiado, entienda qué es lo que quiere ahora y entendamos el entorno. No miremos al vecino, mira tu negocio. Claramente defina métricas claras, sencillas, porque son fundamentales. Por eso decimos que en Action Coach somos gente real con resultados reales para empresarios reales. En época de crisis, ya los fijos son negociables, conviertan eso. Si no tienes liquidez, ya, contacte tu banco a inversionistas, use todo, si el gobierno está ofreciendo o no ofreciendo, pero búsquenlos, traten de encontrar, quítete creencias. Algo muy complejo en este momento es seguir manteniendo creencias. Nos han reevaluado todo esto. Y finalmente, lo más importante, no sacrifique su oferta de valor, porque va a ir en contra y vas a tener que repensar tu negocio. Eso era lo que yo les quería compartir. Ya me queda, Denise, menos de 10 minutos para recibir preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, quedo en tus manos, Denise. Excelente, coach. Muchas gracias. Pues sí, la primera pregunta que tenemos dice, ¿cuál es el mejor criterio para trabajar en reducción de costos? Bueno, yo creo que lo he mencionado a través de la presentación, pero insisto. Todo costo tiene que tener una explicación y tiene que estar direccionado a que me agrega valor en mi diferenciación. No es tener un costo por estar más cómodo, porque eso no lo ve el cliente. No, es algo que me ayude a mí a mantenerme diferenciado. Excelente, muchas gracias. Por aquí otra pregunta. Pregunta Jocelyn. Buenos días. Quisiera saber si es recomendable ajustar las políticas de crédito con nuestros clientes, a pesar de que la crisis es a nivel mundial y por ende todos estamos afectados. Pues muchas gracias de verdad por la pregunta. Yo creo que es la primera pregunta que nos debemos hacer y la respuesta es absolutamente un sí. Y por una simple razón. En medio de crisis, así como tú estás viendo que todo el mundo está en crisis, también tenemos que entender que tenemos que compartir los riesgos. No hace ningún sentido que tú en este momento, en que todo el mundo está necesitando capital de trabajo, tú lo facilites así nomás. Es decir, sí hay que renegociar y tienes que entender cuál es el beneficio de dar condiciones de crédito extensas. No es solamente, y no vale la pena hoy, decir que porque vendí. Recuerden, ventas son vanidad en épocas de crisis. Si no vendo a corto plazo, yo sugeriría que analizara muy bien su caja antes de esto. Definitivamente hay que replantear las condiciones de crédito. Muchas gracias, coach. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de inconvenientes podemos enfrentar cuando emprendemos este proceso de reducción de costos? Pues mira, eso es una muy interesante pregunta. La primera y fundamental es tu creencia de que no es posible. Quítate eso de la cabeza, señor empresario. En este momento, la crisis nos ha mandado mensajes muy claros y uno de ellos es que todo es negociable, absolutamente todo, por una sencilla razón. No estamos trabajando en escenarios de certeza.
estamos trabajando con un gran elemento de incertidumbre. Y como tal, es que nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza de que no podemos replantear, renegociar, hacerle interesante a alguien que recibía de mí un ingreso fijo, hacérselo entender que ahora compartamos riesgos nuevamente. Muchas gracias, coach. Otra pregunta. ¿Cómo un costo fijo se puede convertir en un costo variable? Pues mira, yo creo que hay dos elementos que todos enfrentamos, dos grandes elementos que todos enfrentamos en las empresas. Los dos elementos más grandes es mínimo renta y el costo de los empleados. Pues así como suena, yo creo que la renta, les había mencionado que en el largo plazo tiene que convertirse en un variable. Yo renegociaría un monto relativo a la venta, como por definición, al igual que mi componente de pago a empleados debe ser cada vez mayor la parte variable. Es una realidad. Yo creo que si todos, y esta es una invitación que hacemos todos en Action Coach, es que la ética es uno de los marcos de referencia más importantes que debemos tener en este tipo de negociaciones. Como empresarios, sí, somos generadores de bienestar y a su vez tenemos el control de lo que queremos hacer en el negocio, pero a su vez hay un marco de ética que nos debe garantizar. Entonces, en estos dos rubros importantísimos, yo empezaría. Creo que hay hoy la oportunidad de que está todo el mundo más sensible a los efectos tan duros, llamemos tan complejos que ha generado esto, que ya están mucho más, digamos, abiertos a entender lo que significa ser empresario y sus riesgos. La verdad, de esa manera en que todo lo relativice con la venta, es la única manera en que yo puedo tener viabilidad en este mundo de incertidumbre. Muchas gracias. Otra pregunta. Cuando hablas de pensar desde lo ético, ¿incluyes el tema de responsabilidad social hacia los empleados? ¿Hasta dónde? Absolutamente, absolutamente. Y esa es una pregunta típica que nos hacen a nosotros por una sencilla razón. La ética también significa que yo tengo que pensar en el largo plazo, en lo que le estoy ofreciendo y en lo que le estoy permitiendo que mis empleados disfruten. Pero les hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo ya no soy viable como empresario? ¿Qué pasa si tu empresa no es viable por solo pensar en que el beneficio debe ser para ellos? Tenemos que entenderlo, y todos están entendiendo, que la ética también habla de justicia, habla de garantías para ambas partes. Entonces, si yo no soy viable, no hay nada para nadie. Entonces tenemos que tener un punto medio de equilibrio en no aprovecharme éticamente, hablando, de los empleados, pero sí que ellos entiendan que yo no puedo como empresario, que tú como empresario no puedes correr completamente el riesgo, que ambos lo tienen que hacer y que ambos tienen que hacer sacrificios. Yo sé que usted como empresario ha tenido muchísimas pruebas a este respecto y tu creatividad te va a permitir encontrar la fórmula porque conoces a ellos, porque sabes su entorno y sobre eso es que tienes que actuar, pero siempre desde una ética importante. Pero qué buena pregunta la que hace. Muchas gracias, coach. Pues estamos ya a un minuto. Damos tiempo para anunciar la siguiente conferencia y Perfecto. nuestro webinar. Perfecto. Pues como pueden ver, Action Coach está y seguirá comprometido en seguir aportando como concepto básico de solidaridad. Entonces, para el próximo 11 de mayo tenemos una super conferencia de nuestro coach Ludy Moscoso de Guatemala, donde habla de un tema interesantísimo que son mercados y este efecto de disrupción que nos está colocando el efecto. Así de que están cordialmente invitados. Ha sido un placer estar con ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, busquen su coach o aquí dejo mi teléfono, mi email, cualquier cosa que quieran profundizar.
todo Action Coach está preparado en estos momentos para ayudarle. Un abrazo grande, muchas gracias a todos, especialmente a Denise, como siempre, muy eficiente. Muchas gracias por el apoyo a la colega Denise. Gracias, coach, y gracias a todos por su asistencia. Nos vemos el 11 de mayo.